todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Cuántos conocen este texto? Alguna vez seguramente lo hemos escuchado. Quizás al leerlo has dicho, bueno, vamos a ver qué sacamos de esta predicación porque se ha predicado muchas veces. Es interesante viendo el contexto que dice en Lucas, bueno, te lo digo simplemente, en Lucas 6 dice que Jesús desciende y que se detuvo en un lugar llano, en un lugar plano. Y allí dice la palabra que empezó a hablar con las multitudes. Y es curioso que cuando habla de multitudes habla de mucha gente. Dice que había gente de Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón. Y dice, literalmente dice la palabra, que habían venido para diferentes cosas. Dice en Lucas 6:17, por si lo estás anotando simplemente, que habían venido primero para oírle y para ser sanado de sus enfermedades. Estos eran los dos motivos por los que la gente se acercaba, las multitudes. Para oír su palabra y para ser sanado de sus enfermedades. Jesús empieza a darle un discurso, una palabra. Y dice que empieza a hablarle de las bienaventuranzas. ¿Cuánto habéis escuchado las bienaventuranzas, verdad? Empieza a hablarle de las bienaventuranzas. Todo eso está en el capítulo 6, en su contexto. Y dice que después empieza a hablarle de algunos aspectos prácticos, como es, por ejemplo, la cuestión de el amar a los enemigos. Le habla de la bienaventuranza, bienaventurado aquel que tal, porque ellos serán el reino de los cielos, por ejemplo. Hay unas promesas, pero luego también habla de cosas que tienen que ver con lo cotidiano, con el amor hacia los enemigos, como ese que dice, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian, amad a vuestros enemigos, no juzguéis a los demás. Empieza a hablar cosas que tienen que ver con el sentido de los frutos, porque la palabra dice, por su fruto los conoceréis. Por su fruto los conoceréis. Yo no puedo juzgar a nadie, pero sí puedo ver los frutos de esa persona. Cómo esa persona habla, cómo esa persona se encamina, cómo esa persona es. Y a veces puede ser que tú sepas mucho o yo sepamos mucho de la palabra, pero al final son los frutos los que manifiestan lo que hay en el corazón. Manifiestan lo que hay. Si somos capaces, pues, esto de perdonar, de amar a nuestros enemigos, todo este tipo de cosas. Cosas muy, muy prácticas que tienen que ver con los frutos. Pero es como que Jesús, en este mensaje, donde tiene una multitud, hace como una pequeña distinción. Como si Él sabe que hay algunos que tienen un compromiso con Él, que le aman, y entonces le dice, bienaventurado soy, ¿no? Esa bienaventuranza. Pero luego también sabe que hay algunos que no le aman. Y entonces como que también le da este mensaje. Y ahora de repente en el 6:46 Jesús dice esta frase tan impactante. A estas multitudes donde hay gente comprometida y gente que no. Yo entiendo que este mensaje es para quizás algunos que su fe no está de todo afirmada. Pero les dice, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os digo? Mira, quiero decirte algo muy importante, y escúchame bien esto que te voy a decir. Nunca busques a Jesús únicamente por el beneficio. La palabra dice que unos se acercaban para oír la palabra y para ser sanados. Nunca te acerques a Jesús por el beneficio. No te equivoques, hermano, hermana. Jesús no es una tómbola de premios. Jesús no es solamente para recibir y recibir y recibir. Jesús es lo más hermoso y lo más valioso que el ser humano puede encontrar. Es lo más valioso y lo más hermoso. Y cuando alguien que toma a Jesús como si fuera una tómbola, como un médico de pago, como algo más, es que realmente no ha entendido el Evangelio. Yo no estoy diciendo que Jesús no quiera que seas sanado, pero Jesús desea que seas sanado, pero lo más importante es que seas salvado.
Lo más importante es que seas salvado. Mira, si eres salvado, pero no eres sanado, esto es fuerte, ¿no? Viendo también lo que hemos visto, pero si eres salvado, pero no eres sanado, gózate, alégrate, aunque sea difícil. Y si eres sanado y eres salvado, pues gózate 2 veces más. Regocíjate. Pero si eres sanado y no eres salvado, entonces déjame decirte que aunque momentáneamente puedas tener cierto gozo, no habrá un gozo eterno. Yo no estoy diciendo, repito, que no podamos decirle: Jesús, sáname. Claro que sí. Pero no busquemos a Jesús por el beneficio. Dice la palabra que había gente que se acercaba simplemente para buscar algo de Jesús, para recibir algo de Jesús, algunos alimentos, otros simplemente sanidades. Pero aquí, en este texto, en este contexto, Jesús se les da la vuelta y les dice: ¿por qué me llamáis Señor? Porque había gente que decía: Señor, sáname, Señor, haz un milagro. Y él decía: ¿por qué me llamas Señor si no haces lo que yo te digo? ¿Por qué me llamas Señor? Cuando una persona llama Señor a otra, lo que está reconociendo es una autoridad. Cuando a mí me gusta esto, ¿no? Los que sois también, esto ocurre mucho en Latinoamérica, que muchos a su padre, ¿cómo le llaman? Le llaman Señor. Y esto, o sea, una cosa, aquí en España se ha perdido esa costumbre. Pero es una forma de reconocer la autoridad. Y la Biblia, cuando habla de Señor, habla de que Él es la máxima autoridad. Por eso Jesús dice: ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? Porque si un Señor llama, si un Señor dice, el siervo obedece. Hay un contexto muy claro con eso. Pero mira ahora, y esto es lo que quiero profundizar. Versículo 47 dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. El fundamento sobre esa roca, o sea, el ejemplo que Jesús pone es como que tú pones un pilar que no se mueve aunque vengan las tempestades. Y ese fundamento tiene que ver con esa palabra de Dios. Pero hay 3 verbos aquí que se utilizan, que es venir, viene, oír y hacer. Ir o venir, oír y hacer. Son 3 cuestiones. Y estos 3 verbos están ligados el uno al otro. Y está pidiendo el Señor que no solamente estemos, sino que también escuchemos. No es solo que estés, sino que escuches, pero que también haga. ¿Sabes qué es lo triste? Muchas veces estamos en la iglesia, en el local de la iglesia, estamos aquí reunidos, pero no escuchamos. No escuchamos. A veces cuando yo digo a alguien el lunes, el martes: oye, ¿recuerdas la predicación? Dice: no me acuerdo de nada. Pues revisemos a ver si a veces estamos, pero no escuchamos. Pero también puede ser que estemos, que escuchemos y lo retengamos y digamos: sí, se predicó de esto, esto y esto. El Señor habló esto y pasó, no sé. Escuchemos, pero no lo hagamos. Mira, el mismo sentido y el mismo valor tiene el que escucha y no hace, como el que está y no escucha ni hace. Es lo mismo. ¿Sí? ¿Me explico? Es lo mismo. Porque al final el énfasis que Jesús está haciendo es en el hacer. Lo más importante es hacer. Recuerda, estamos hablando en un contexto donde se hablaba de los frutos. Por eso, cuando tú escuchas la palabra del Señor cada domingo, entre semanas, siéntete un privilegiado. Cuando tú vas a la Escritura, siéntete privilegiado. Pero también siéntete responsable. Porque esto se nos olvida. Siéntete responsable. Porque la palabra dice en Romanos que los que no tienen la ley serán juzgados en base a sus corazones. Pero tú y yo que tenemos la ley, tú y yo que tenemos la palabra, seremos juzgados en base a esa palabra también. Ahora, no tiene por qué ser para condenación, también puede ser para recompensa. Pero la palabra no solamente tiene que ser escuchada, tiene que ser también puesta en obra. Mi primera pregunta es, y esta me la hago yo mismo también: ¿escuchamos la palabra y la ponemos en práctica?
Jesús distingue estas tres cosas: ir, oír y actuar. Pero hermano, ese actuar no es únicamente hacerlo como un objetivo que tiene que ver con algo negativo. Por ejemplo, si tú escuchas que la palabra dice no peque, por ejemplo, pues claro, yo tengo que trabajar eso. Pero esto es la reflexión que yo traía. Escuchar y hacer tiene que ver con actuar conforme a lo escuchado. Y de parte de Dios puedes escuchar que debemos dejar el pecado, pero también podemos escuchar que confiemos en el día malo. Eso dice el Salmo 56:3. Dice: en el día que temí, ¿lo conocéis? Yo confié en el día que temí. Quiero decir, a lo mejor el mensaje que Dios, que está dándote esas palabras, a lo mejor en un momento determinado es: oye, deja el pecado, oye, deja de hacer esto. Pero a lo mejor en otro momento es: confía en mí, cree que yo voy a hacerlo. ¿Y sabes qué pasa? Y esto es lo que quiero hablarte, que no es solamente escuchar la corrección, sino también la dirección, o viceversa. Escuchar la dirección, pero también escuchar la corrección. Porque a veces solo escuchamos una parte de la palabra que el Señor nos ha dado. Y no escuchamos toda la palabra, todo el consejo. Y la palabra del Señor, la palabra de Jesús, es rica en todas las direcciones. ¿Amén? Es rica en todas las direcciones. Mira, quiero que me acompañes rápidamente en el mismo texto, en el mismo contexto. Qué interesante esta historia. Y a esto es lo que quiero enfatizarte. Lucas 7:1 al 10. Dice que después de que Jesús predicó, que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, una vez más, palabra a escuchar, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron. Primer aspecto, vinieron, fueron, estuvieron presentes. Y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Porque lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero mira esto, di la palabra y mi siervo será sano. Di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ven, y va. Y al otro: ven, y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. ¿De qué está hablando? Está hablando de esa cuestión del señorío. Está hablando de esa cuestión de autoridades. Dice, al oír esto, o sea, está reconociendo la autoridad de Jesús. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Qué interesante esta historia. Este hombre no era judío, este hombre había hecho un favor a los judíos construyendo una sinagoga, pero este hombre entiende el concepto de la autoridad y escucha de Jesús. Y entonces dice que envía a gente que por favor hiciera ese milagro. Y entonces dice la palabra que cuando ya Jesús está cerca, este hombre se siente indigno. Y dice que envía a alguien que le diga: di la palabra. Me gusta esa frase, di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús se maravilla y dice: oye, mira, imagínate que Jesús dijera, que viene alguien de la calle y dice: oye, ora por mí porque sé que si ora en este momento me voy a sanar. Y alguien dijera: oye, he encontrado más fe fuera que en toda la iglesia. Eso es lo que Jesús un poco hace. Dice, el pueblo judío, que se supone que es un pueblo de fe, dice: pues, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y dice que ese milagro fue hecho. Mira, cuando el versículo 7 dice: di la palabra y mi siervo será sano, este hombre no le está forzando al Señor
a que diga que sea sano. No, no es que lo está diciendo que lo diga, sino que le está rogando. Le está rogando. Incluso ahí dice que con solicitud le pedía. Hay un ruego de este hombre. Di la palabra. Pero es interesante porque este hombre sabe que si esa palabra, sé sano, por ejemplo, sale de la misma boca de Dios, esa palabra tiene autoridad, esa palabra es poderosa, esa palabra es fiel y esa palabra es verdadera. Analiza la fe de este hombre. No le dice, oye Jesús, tienes que decirlo o si no. No, le ruega. Pero tiene tal confianza de que si sale de su boca, la autoridad que tiene, el poder que tiene, será hecho. Hay una fe increíble. Y hermano, yo quiero decirte una cosa. Si tú no tienes nada, ¿vale? Si no tienes nada material, si estás pasando por adversidades, pero tienes una palabra de Dios, entonces lo tienes todo. Te lo repito. Si tú no tienes nada, si estás pasando por aflicciones, pero tienes una palabra de Dios sobre tu vida, entonces lo tienes todo. Lo tienes todo. Lo tienes. Hay otro caso en la Biblia que dice en Marcos capítulo 2, me encanta esta historia. Yo siempre digo me encanta porque me gustan todas las historias. Pero dice la palabra que hay un muchacho que está enfermo. Y unos amigos lo que quieren es llevar a ese muchacho delante de Jesús. El que viene a mí. Y dice que como estaba lleno de gente, dice que entonces rompen el techo, descuelgan al muchacho y lo ponen delante de Jesús. Y entonces Jesús le dice, volvemos a lo mismo que te decía antes, tus pecados te son perdonados, le dice. Esos muchachos estaban esperando que fuera sanado, pero le dice, tus pecados te son perdonados, porque más importante que la sanidad es la salvación. Ahora, después Jesús dice, cuando los fariseos empiezan a decir, pero ¿quién es este que tiene autoridad? Ahí Jesús se está manifestando como Dios. Jesús dice, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder, yo te digo, levántate y anda. Y ese hombre, con el poder de su palabra, se levantó y caminó. Jesús no le puso la mano. No, hay casos que sí, pero en ese momento con el poder de su palabra, Él hizo el milagro. Y este hombre quizá no conocía esa historia de este paralítico, o a lo mejor sí, no lo sé. Pero él dice, con la palabra, yo sé que mi siervo puede ser sano. Con lo que sale de la boca. Y el versículo 9 dice que Jesús se maravilla y que destaca la fe de este hombre. Hermano, la fe en este sentido tiene que ver con creer esa palabra que Dios te ha dado. Con acercarnos a Él, a escuchar esa palabra, pero también a caminar sobre esa palabra. Jesús decía, el que viene a mí, oye mi palabra y la hace, lo compararé. Como te digo, puedes aplicarlo a cuestiones de corrección, de pecado y tal, pero también lo que yo reflexionaba es que muchas veces el Señor me da una palabra, pero yo no soy capaz de caminar sobre esa promesa, por ejemplo. De caminar sobre lo que el Señor me ha dicho. Yo te usaré, por ejemplo. Yo te voy a usar. Y tú empiezas, no, pero eso es muy complicado, pero que... Y no caminamos sobre esa palabra. No la ponemos en práctica. Necesitamos creerle al Señor y a veces nos cuesta creer su palabra y por eso no nos movilizamos, no caminamos, no actuamos conforme a esa palabra. Pero Dios desea que creamos su palabra y que nos movilicemos en ella. Primero la palabra, luego lo tangible, lo que se toca, lo que se ve. Primero la palabra y luego el milagro. Di la palabra y mi siervo sanará. Pablo decía en 2 Corintios 5:7, dice, no andamos por vista, sino por fe. Por fe es que andamos. No andamos por vista, sino que andamos por fe. Y ¿sabes qué? En el reino de los cielos el idioma que se habla es la fe. Pero a veces Dios nos da una palabra y no caminamos sobre esa palabra, sino que queremos que ocurra algo, que pasen cosas para luego caminar sobre esa palabra. Pero el que oye mi palabra y la pone en práctica es como aquel hombre que edifica su casa sobre la roca. Cuando tú recibes una palabra
Y tú caminas sobre esa palabra, aunque no sea fácil, pero vives confiado. ¿Sabes por qué? Porque una vez más, esa palabra no te la ha dado cualquier persona, esa palabra te la ha dado el Señor. Ahora, asegúrate que esa palabra es del Señor, eso es muy importante. No digas no donde Dios dijo sí. Si no creemos su palabra, posiblemente no veamos lo que Dios prometió. A veces, hermanos, queremos ver grandes cosas de parte de Dios, pero no somos capaces de actuar conforme a ello. Y sabe, a veces el problema es que nos quedamos en un simple deseo. Deseo que Dios haga, pero yo no me muevo, yo no actúo. Yo no busco esa palabra. Y nos quedamos simplemente en el deseo. Y el deseo está bien, pero si la palabra no es activada, si no se pone por obra, si no se lleva a cabo, entonces no ocurrirá nada. Y Jesús, si algo puede, es cambiar toda situación. Amén. Puede cambiar toda situación. Y hermano, necesitamos ser iglesia, una iglesia atenta a la palabra de Dios, pero también una iglesia que se moviliza en esa palabra. Tú imagínate que el Señor hoy nos dice, iglesia, preparaos, porque gran cosecha viene. Imagínate. ¿Sabes lo que decimos muchas veces? Amén, amén, gloria a Dios. Pero la cosecha, esperamos que venga a veces sola. Pero la cosecha hay que ir a buscarla. Hay que creer en fe, hay que movilizarse. Te doy un ejemplo. Ahora, esto no se trata de vivir a lo loco. Pero si Dios te ha dado una palabra en una situación, en un contexto, en una cuestión, entonces sí, aférrate a esa palabra y camina sobre esa palabra. Pero asegúrate, como siempre digo, que esa palabra te la ha dado el Señor. Que no es fruto de tu emocionalismo. Pero aquí hay un acto también de fe. Este hombre dice, di una palabra, Señor, y mi siervo sanará. Y yo quiero terminar ya, no voy a alargarme mucho más. Ha sido cortito hoy, Voy a pedir si mi esposa puede pasar. Y lo que quiero decirte simplemente hoy, en esta hora, para tu contexto, para tu vida, para tu enfermedad, para tu familia, para tu iglesia, para tu nación, dile, Señor, como este hombre, di una palabra. Señor, dame una palabra. Señor, necesito una palabra por la que caminar. Necesito una palabra tuya. Di una palabra, Señor. No es forzarle a Dios, pero es rogarle, Señor, háblame. ¿Cuántas veces le has dicho tú esto al Señor? Señor, háblame en esta situación. Señor, necesito escucharte, necesito saber. ¿Y sabes qué pasa? Que hay muchos casos donde Dios nos habla. No te digo que siempre tenga que ser una voz audible, También puede ser a través de la palabra. También puede ser a través de un hermano. Dios nos habla. Y quizás llevamos tiempo pidiendo esa palabra. Pero cuando Dios nos habla, ¿sabes qué hacemos? No la ponemos por obra. No actuamos conforme a esa palabra. El otro día estaba predicando en otra iglesia aquí en Lucena, que me habían invitado. Y había un joven que el Señor me daba una palabra para él. Y yo le llamé, le dije, ven, acércate, tengo una palabra de parte del Señor. Y le hablé acerca del llamado que él tenía. No yo, sino el Señor, ¿no? Y cuando terminó el culto, la reunión, el padre se me acercó y me dice, yo te doy gracias por haberte dejado usar por el Señor, porque yo deseo decirle eso a mi hijo, ¿no? Animarlo al ministerio. Dice, pero claro, yo soy su padre. Vaya que piense que yo lo estoy condicionando o que yo le estoy como presionando, porque el padre también es pastor. Dice, pero ahora entiendo que no era solamente una inquietud mía, que es el Señor que le está llamando. Y después hablando con el muchacho, él mismo reconoce que estaba buscando que el Señor le direccionara. Y entonces el padre le dijo, oye, pues ahora prepárate para el ministerio, para servirle. Y dice, bueno, ya lo iré viendo a ver. Yo me callé, tampoco quisimos ahí.
Pero a veces anhelamos una palabra. Y cuando el Señor da esa palabra, no nos movemos en fe. No empezamos a actuar conforme a ello. Entiende con madurez esta palabra. Yo no estoy hablando de que cojas cualquier palabra y salga a lo loco y diga, bueno, pues Dios me ha dicho que... Y a lo mejor Dios no te ha dicho. Pero si Dios te ha dado una palabra, si Dios te ha dicho, yo te voy a usar para esto, yo te voy a usar por lo otro, camina en fe. Actúa conforme a esa palabra. No espere que los resultados vengan. Porque cuando uno se siente en la silla y espera que los resultados vengan, ¿sabes qué pasa? Que no van a venir. Y ese es el problema que hoy día tenemos, esta generación. Que nos quedamos con nuestros brazos cruzados. ¿Cuántos tienen los brazos cruzados ahora? Nos quedamos con los brazos cruzados esperando que algo pase. Cuando ya sabemos que el Señor nos está impulsando algo. Cuando ya sabemos que el Señor me habló, cuando yo tenía tal edad, que Él me iba a usar, que Él me iba a levantar. Pero no nos movemos en eso. No nos desarrollamos en eso. Escuchamos la palabra, pero no actuamos. Si Dios te ha dado una palabra, recuerda, es la palabra más segura. Es una palabra de poder, es una palabra de autoridad, es una palabra que no falla. Pero como este hombre necesitamos esta fe también. Y si Dios no te ha hablado una palabra concreta, no pongas palabras donde Dios no ha dicho. Pero si Dios no te ha dado una palabra sobre tu situación, sobre tu enfermedad, sobre tu ministerio, entonces pídele que Él te dé esa palabra. Señor, dame una palabra. Señor, dame una dirección. Señor, di la palabra. Di la palabra. Dime una palabra. Señor, habla a mi corazón. Pero no esperes solamente que, como digo, que venga de aquí. Ve también a la palabra. Busca en la palabra. Cuando yo estaba estudiando, no sé si lo he contado alguna vez, pero bueno, me perdonan si lo repito. Cuando yo estaba estudiando en el seminario, yo estudiaba porque yo tenía fe de que el Señor me iba a usar. Pero yo no sabía en qué me iba a usar. Y lo que tenía muy claro es que no quería ser pastor. Eso lo tenía clarísimo. Fíjate, ¿eh? ¿Pero por qué? Porque uno también ve lo que a veces pasa. O sea, la vida pastoral no es fácil. Y yo tenía claro que quería servir al Señor. Por eso me lancé a estudiar en el Instituto Bíblico, en el seminario. Y estando allí la gente me decía, ¿tú vas a ser pastor? Me decían de broma, ¿tú eres el pastor de aquí, de nosotros? Y yo decía, no. Para nada. Yo huyo de eso. Pero en una clase, estudiando, la asignatura se llamaba Teología Pastoral, estudiando esa asignatura con un profesor que es un pastor de muchos años, empecé a entender. Fíjate, no fue una voz audible, pero empecé a entender lo que era un pastor. Y yo me di cuenta de que tenía esas características que la palabra habla de pastores. Las inquietudes, las preocupaciones por la gente, en fin. Y hablando, no recuerdo si fue con un compañero, yo dije, mira, es que a mí me pasa esto. Y entonces, como que llegué a la conclusión y dije, esto es palabra de Dios. Yo no quería. Te aseguro que no quería. Pero entendí que era palabra de Dios. Y cuando entendí que era palabra de Dios, ¿sabes lo que hice? Empecé a caminar sobre esa palabra. No te miento, ha habido momentos donde me han dado ganas de decir, pues no quiero ser pastor. Pues no quiero esto, Señor. Pero caminé y dije, Señor, voy a caminar en esa palabra. ¿Y sabes qué? Cuando tú caminas en esa palabra, algo que ocurre es que el Señor muestra su poder. El Señor te abre puertas. El Señor te va direccionando aún más. Aunque no lo ves, pero el Señor te va mostrando. De alguna forma, con detalle, con tiempos de intimidad con Él. Él va obrando. Pero también necesitamos caminar sobre su palabra. Yo en ese momento no era pastor, no tenía toda la experiencia, ni mucho menos. Y tenía miedo, tenía inseguridades. Pero entendí que Él me llamaba y que era una palabra de Él. Y entonces dije, voy a movilizarme en esa palabra.
y voy a caminar sobre esa palabra. Y yo quiero retarte y quiero animarte a que como este hombre podamos decirle hoy, Señor, di una palabra. Pero no una palabra para mi egoísmo. No para que Dios te diga solamente, bueno, yo qué sé. No, una palabra para hacer tu voluntad. Una palabra para poder enfocarme más en ti. Yo creo que este hombre, aunque no nos lo dice la palabra, no era el mismo ya después. Si ya tenía fe, seguramente cuando vio el milagro, su fe aumentó. Su compromiso aumentaría. Y yo te pido, te animo a que te puedas poner de pie. Y que por un momento podamos decirle, Señor, que tú puedas hablar con el Señor. Dame una palabra en mi situación. Dame una palabra en las inquietudes que tengo en mi corazón. Dame una palabra sobre las decisiones que tengo que tomar, personales, laborales, las que sean. Dame una palabra, Señor. Y si hoy recibes la palabra, pues dale gloria a Dios. Si Dios te habla hoy una palabra concreta, directa a tu corazón. Pero si Dios no te habla hoy, sigue buscando esa palabra. Ve a la Escritura. Ve a la Escritura porque es la palabra más segura. Y quizá ahí también encuentres la respuesta. Y si el Señor te da una palabra, aunque no sea la palabra que más te guste, dale gracias. Aunque sea una palabra que te incomode, te saque de tu zona de confort, dale gracias porque esa palabra es vital. Y esa palabra también te va a sostener en los momentos más difíciles de tu vida. Hombres y mujeres de Dios fueron sostenidos por aquellas palabras que un día el Señor les dio cuando los llamó. Di la palabra. Di la palabra, Señor. Pedimos, Señor, que esa palabra venga sobre nuestras vidas. Esa palabra, Señor, venga sobre nuestros corazones, Señor. Pero que también podamos movilizarnos. Sea una palabra de corrección, sea una palabra de dirección, sea una palabra de ánimo, pero que podamos movilizarnos en fe en esa palabra. Que podamos ser guiados, Dios, por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Te animo que puedas, si quieres, levantar tus manos y clamar al cielo y dile, Señor, dame una palabra. Señor, dame dirección, Señor. Yo estoy seguro que el Espíritu Santo en esta hora va a traer palabras. Palabras de ánimo, palabras de consuelo. Dame una palabra, Señor, y ayúdame a movilizarme en esa palabra. Ayúdame a creer esa palabra y actuar conforme a esa palabra. Di una palabra, Señor. Di una palabra, Señor. Que nuestra fe, Señor, aumente, Señor. Que nuestra fe no mengue, Señor. Di una palabra, Señor, en mi situación laboral. Di una palabra en mi situación familiar. Di una palabra, Señor, en mi situación ministerial. Háblame, Señor, sobre el propósito. Háblame sobre el llamado que tú tienes, Señor, sobre mi vida. Háblame sobre la identidad que yo soy en ti, Señor. Di una palabra, Señor. Y si Dios no te habla en esta hora, no te agobie, no te agobie. Sigue buscando. Sigue clamando, Señor. Te pido. Tú eres el Dios de poder. Tú eres el Dios que obra milagro. Aleluya.